Hola amigos de los faeos, bienvenido a mi canal, soy Juanjo de Canarios.top y hoy tenemos un nuevo vídeo de las herencias. Hoy estudiaremos la herencia autosómica dominante. Como vimos en el capítulo anterior, decimos que una herencia es autosómica cuando los genes que vamos a estudiar se encuentran dentro de los cromosomas autosómicos, de una pareja de cromosomas autosómicos. Y decimos que es dominante cuando para que se exprese el carácter solo es necesario un gen mutado en uno de los cromosomas autosómicos. Como recordaréis, en el caso de una herencia autosómica recesiva, hacía falta que el gen mutado se expresara en los dos cromosomas, ¿vale? Para que saliera ese carácter. Bueno, os dejo por aquí una etiqueta para las personas que no hayan visto el capítulo anterior, si están interesados, ¿vale? Para ver la herencia autosómica recesiva. Ya tenemos la teoría, que como vemos es muy simple, y ahora vamos a ver un poquito de práctica. El ejemplo que os voy a poner para este tipo de herencia va a ser el carácter intenso, la categoría intensa. Vamos a trabajar con un canario amarillo intenso y como vemos su nomenclatura sería I más I. I más representaría, como dijimos en el capítulo anterior, todo lo que tenga más es el canario ancestral y corresponde a un gen no mutado, o sea, sería no es intenso, y el carácter I, el gen I, representaría al gen mutado intenso. Como vimos también en el capítulo anterior, los caracteres en mayúscula significa que representan a genes dominantes. Y en este caso concreto vemos como el primer gen que se lo ha transmitido su padre, el macho, le ha transmitido un I+, que significa que no es intenso, y su madre le ha transmitido un gen I, que significa intenso. El siguiente ejemplar con el que vamos a trabajar es un amarillo nevado, y vemos como en los genes que se le han transmitido, tanto el padre como la madre le ha pasado el gen no intenso. Y el siguiente tipo de ejemplar que nos vamos a encontrar en este tipo de herencia es un canario, que en este caso he puesto la foto de un intenso, pero sería un doble intenso. En este caso, tanto el padre como la madre le han pasado el gen intenso, el gen I y el gen I. El canario doble intenso, no he encontrado ahora mismo ninguna foto, yo lo he visto. Son canarios con pluma más corta, mucho más corta, más apretados, y muchas veces presentan un déficit de plumaje sobre los ojos o las patas. Encontramos claros. Y debemos saber que al trabajar dos genes dominantes en homocigosis, eso significa que tanto en los cromosomas, en la pareja de cromosomas autosómicos, tanto el cromosoma que le ha aportado el macho como el cromosoma que le ha aportado la hembra, se encuentre un gen mutado dominante, ¿vale? Que es el caso que estamos hablando. Al trabajar en homocigosis aparece lo que se llama el gen letal. Podemos encontrar varios tipos de genes letales. Tendríamos un gen letal completo, en ese caso habría una muerte de más del 90% de los ejemplares. Un gen semiletal, que en este caso la muerte sería más de un 50% de los ejemplares, y un gen subletal, que en este caso sería una muerte de menos de un 10% de los ejemplares. En el caso que estamos estudiando del carácter intenso, estaríamos hablando de un gen semiletal, ¿vale? Más de un 50% de ejemplares podrían morir. Bueno, y ahora vamos a ver los diferentes cruces, viendo los ejemplares que os he mostrado. Vamos a ver los diferentes cruces y cómo interactúa un gen dominante. En este primer cruce vamos a juntar un pájaro nevado con un pajarito intenso. Como vemos, el nevado en ninguno de sus dos genes autosómicos presenta el gen mutado intenso, y en el caso del ejemplar intenso vemos como el primer gen es no intenso y el segundo gen es intenso. La descendencia que nos va a dar es un 25% de nevado y más, un 25% de intensos y un 25% de nevados y más y un 25% de intensos y más I. Como vemos en este ejemplo, simplemente con que en uno de los dos cromosomas se encuentre el gen dominante intenso, el pájaro nos va a salir intenso. En el siguiente cruce vamos a ver un pajarito amarillo intenso y lo vamos a cruzar con otro pajarito amarillo intenso.
Como vemos en los genes del primer ejemplar, vemos que el primer gen es intenso, el segundo no intenso, y en el segundo ejemplar he puesto todo lo contrario, he puesto un gen no intenso y otro gen intenso. He hecho esto para que veáis que da igual en qué cromosoma se encuentre el gen mutado, ¿vale? En el aportado por el padre o la madre, da igual. Eso no afecta a los resultados. Entonces, en este cruce tendríamos un 25% de intenso, intenso, no intenso, un 25% doble intenso, que sería intenso, intenso, 25% de nevado, no intenso, no intenso, y un 25% de intenso, intenso, no intenso. Al revés, perdón, no intenso, intenso. En este cruce ya vemos que nos pasa un 25 doble intenso. Como hemos comentado antes, el gen intenso cuando se encuentra en homocigosis, lo que es en este caso, que en los dos cromosomas encontramos el gen intenso, aparece el gen letal, que en este caso sería un gen semiletal. O sea, de aquí seguramente tendremos un 12,5% de la descendencia que va a fallecer. El tema de fallecer no significa una muerte súbita, una cosa así. Me explico. O sea, los pájaros, al juntar dos genes en homocigosis dominantes, lo que nos puede pasar es que el pájaro muera dentro del huevo, el pájaro muera a los días de nacido o incluso antes de llegar a la pubertad, a la capacidad de reproducción sexual. O sea, la muerte va a llegar en cualquier momento y nosotros no lo sabemos. Podemos pensar que un pájaro ha fallecido por cualquier otro motivo y seguramente está afectado por el gen intenso, ¿vale? Esto principalmente lo comento porque hay muchos compañeros que han hecho este cruce de intenso por intenso y te dicen que no encuentran el fallecimiento de sus ejemplares, ¿vale? Puede que no lo hayan encontrado al momento o puede que lo achaque a otras causas. Te puede salir el huevo sin desarrollarse, el embrión morir dentro del huevo, incluso puede afectar al espermatozoide y al ovocito, y que sean estériles, o sea, que el huevo no esté pisado. Todo eso son consecuencias de trabajar en homocigosis un gen dominante, ¿vale? Muchas veces no se aprecia, o no lo apreciamos, no lo achacamos, pero sí puede venir relacionado al gen dominante. Y aquí tenemos un último cruce en el que vamos a coger un pajarito nevado y lo vamos a cruzar con un pájaro doble intenso. ¿Qué vamos a sacar de cuál va a ser su descendencia? Vamos a encontrar un 25% de intenso, no mutado, gen mutado, otro 25% intenso, no intenso con intenso, 25% intenso, no intenso, intenso y 25% intenso, no intenso, intenso. O sea, ¿por qué os pongo este ejemplo? Porque muchas veces aquí, como vemos, hemos utilizado un ejemplar, un reproductor que es doble intenso, y muchos criadores utilizan el doble intenso para sacar buenos intensos. Porque, como hemos dicho antes, el pájaro doble intenso, un pájaro muy, muy pegadito en pluma, y pues puede mejorar mucho la categoría de intenso. Lo juntamos con un pájaro un buen nevado y la descendencia, aquí vemos que el 100% nos van a salir pájaros intensos. Y ya creo que con estos tres cruces que hemos hecho se ve cómo funcionan lo que es un gen dominante en una mutación autosómica. Y qué deciros, pues que también podemos encontrar como ejemplo el blanco dominante, ¿vale? En este caso he preferido trabajar con la pluma, con la categoría, pero también afecta a mutaciones directamente, como es el caso del blanco dominante, que ya cuando llegue su momento lo veremos. Por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, seguid mi canal y darle a like para que se posicione un poquito mejor y compartamos este vídeo con más gente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.